¿Y si te dijera que existe un plan tan antiguo como el tiempo mismo, tan preciso que fue escrito hace miles de años y que está a punto de cumplirse ante nuestros ojos? Un plan que no es una teoría de conspiración, no es una especulación humana, sino una revelación divina registrada en las Escrituras. En los próximos minutos descubrirás los 7 pasos exactos que llevarán a millones de personas a desaparecer de la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando entiendas lo que realmente está a punto de suceder, tu visión sobre el tiempo en el que vivimos nunca volverá a ser la misma. Mira, necesito ser transparente contigo desde el principio. Pasé semanas sumergido en las Escrituras, conectando puntos que la mayoría de los cristianos ni siquiera se da cuenta que existen. Y lo que descubrí me quitó el sueño durante días, porque no estamos hablando de eventos distantes o vagos. Estamos hablando de una secuencia profética tan detallada, tan específica, que cuando la conoces parece imposible que el mundo siga ignorando las señales. Al final de este video entenderás exactamente cómo sucederá el arrebatamiento, paso a paso, según la revelación bíblica. Descubrirás por qué no es el fin del mundo, sino el inicio de algo mucho más grande. Y aquí viene lo que te dejará sin aliento. Cuando llegues al 6º paso de esta secuencia, entenderás por qué incluso los ángeles tiemblan ante esta revelación. Pero calma. Te llevaré hasta allí con cuidado, porque lo que voy a mostrarte reorganizará todo lo que pensabas que sabías sobre la profecía. Ten en cuenta que esto no es contenido para pasar el rato, es información que puede cambiar eternidades. Por eso, antes de continuar, ayúdame con algo. Deja un me gusta ahora, porque eso me muestra que este tipo de revelación profética tiene sentido para ti, que vale la pena que siga trayendo contenido de este nivel. Y mira, quienes caminarán conmigo hasta el final de este viaje, comenten ahora Maranata en los comentarios. Quiero ver quienes están realmente preparados para entender lo que se avecina, porque lo que voy a revelar no es para cualquiera, es para quienes tienen oídos para oír. Así que respira hondo, apaga las notificaciones y ven conmigo en esta revelación. Piensa en esto por un segundo. Vivimos en una generación única en la historia. La primera generación que vio a Israel renacer como nación en 1948, cumpliendo Isaías 66:8, que dice: ¿puede una nación nacer en un solo día? La primera generación que tiene tecnología para que el mundo entero vea eventos en tiempo real, cumpliendo Apocalipsis 11:9, que habla de pueblos, tribus y lenguas, viendo los mismos acontecimientos simultáneamente. ¿Coincidencia? Espera un momento, porque lo que la mayoría no percibe es que todo esto son señales de que la secuencia profética ya ha comenzado. Así que el reloj profético de Dios ya está corriendo. Y el primer gran evento de esta secuencia, el arrebatamiento, no vendrá con avisos adicionales. Pablo fue claro en 1 Tesalonicenses 4:16-17, cuando describió exactamente cómo sucederá. No son versículos vagos o metafóricos, son instrucciones precisas, como un manual divino de evacuación. Pero aquí está lo que me eriza la piel hasta hoy. Este evento no es una novedad en la mente de Dios. Fue planeado antes de la fundación del mundo, revelado progresivamente a través de los profetas, prometido personalmente por Jesús, y ahora está más cerca de lo que la mayoría imagina, y cuando suceda será irreversible. Una fracción de segundo separará a la humanidad en 2 grupos eternos. Déjame ofrecerte una perspectiva que pocos se detienen a considerar. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que Dios preparó un juicio sobre la tierra, primero removió a los justos. No es mi patrón, es el de él. Noé entró en el arca antes del diluvio. Lot salió de Sodoma antes del fuego. Es el carácter de Dios actuando consistentemente a través de los siglos. Entonces,
¿Por qué sería diferente ahora? ¿Por qué haría que la Iglesia pasara por la gran tribulación que Apocalipsis 6:19 describe como el período más horrible que la humanidad haya enfrentado? Y aquí viene algo que me hizo detenerme cuando lo entendí. El arrebatamiento no es solo un evento, es la primera de 7 etapas proféticas consecutivas. 7 señales encadenadas que ocurrirán en rápida secuencia, una desencadenando la otra, como dominós divinos cayendo en orden perfecto. Cada etapa confirmada en las Escrituras, cada etapa con un propósito específico, y la mayoría de los cristianos solo conoce la primera o segunda etapa. No tiene idea de la magnitud de lo que viene después. ¿Sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que millones de personas despertarán en un día normal, tomarán un café normal, irán a trabajar normalmente y nunca volverán a casa, porque entre la taza de café y la llegada al trabajo habrán sido arrebatados. Y los que queden buscarán explicaciones. Los gobiernos inventarán teorías, los medios crearán narrativas, pero la verdad estará registrada en las Biblias, que quedarán abiertas en casas vacías. Confieso que cuando comencé a estudiar esto a fondo, sentí miedo. No miedo del arrebatamiento en sí, sino miedo de cuántas personas que amo pueden no estar listas. Cuántos están viviendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo, cuando en realidad pueden tener solo hoy. Porque Jesús fue directo en Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que ven conmigo. Te mostraré cada uno de estos 7 pasos, y te aseguro, cuando entiendas la precisión profética de esto, cuando conectes las Escrituras que te mostraré, algo se encenderá dentro de ti. Puede ser urgencia, puede ser emoción, puede ser incluso miedo santo, pero no saldrás de aquí igual que entraste. Lo primero que sucederá es tan glorioso que hasta los ángeles desearían experimentarlo. Pablo describe en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con alarido, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Presta atención a esta frase, el mismo Señor. El mismo que fue crucificado, el mismo que resucitó, el mismo que ascendió, Él descenderá personalmente. Pero no será como en la primera venida, nada de un humilde pesebre, nada de un carpintero desconocido. Apocalipsis 1:14-16 nos da un adelanto de cómo aparecerá: ojos como llama de fuego, voz como el sonido de muchas aguas, rostro como el sol que brilla en su fuerza. Juan, que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, cuando vio esa gloria, cayó como muerto a sus pies. Mira qué interesante. Jesús no descenderá a la tierra en ese momento. Se quedará en las nubes. ¿Por qué? Porque aún no es la segunda venida. La segunda venida será cuando Él regrese con los santos para establecer su reino milenial. Y ahí sí, sus pies tocarán el monte de los olivos, como fue profetizado en Zacarías 14:4. Pero en el arrebatamiento, Él viene a buscar a su novia. Es el encuentro de la iglesia con su novio. Y aquí viene algo que me deja boquiabierto cada vez que lo pienso. Este encuentro fue prometido hace casi 2000 años. Juan 14:2-3. La noche antes de la crucifixión, Jesús dijo a los discípulos aterrados: voy a prepararos lugar, y cuando haya ido y os haya preparado lugar, vendré otra vez y os llevaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa no fue una metáfora vaga, fue una promesa concreta de un novio judío haciendo un compromiso formal con su novia. Piensa en la cultura judía del primer siglo. Cuando un novio hacía la propuesta de matrimonio, regresaba a la casa del padre y pasaba meses, a veces años, construyendo un nuevo cuarto en la casa del padre para recibir a la esposa.
La novia no sabía exactamente cuándo él volvería. Tenía que estar siempre lista, y cuando todo estaba preparado, el novio venía de sorpresa, generalmente de noche, con un grito y toque de trompeta, y se llevaba a la novia para la celebración de las bodas. ¿Es coincidencia que Jesús haya usado exactamente este lenguaje? ¿Es coincidencia que Pablo describa el arrebatamiento con voz de arcángel y trompeta de Dios? No, amigo mío, eso es intencional. Es Dios pintando un cuadro profético tan perfecto que cuando suceda, aquellos que conocen las Escrituras lo reconocerán al instante. Maranata, el Señor viene, pero espera. Si Él viene en las nubes con toda esa gloria, ¿por qué la Biblia dice que será como ladrón en la noche? ¿Cómo puede ser glorioso y secreto al mismo tiempo? Aquí está la clave. Para los incrédulos será invisible. Solo verán las consecuencias. Personas desapareciendo sin explicación. Caos global inexplicable. This episode is brought to you by Credit Karma. When it comes to your money, Credit Karma keeps you ahead of the game. You can count on Credit Karma to keep up with your financial needs as they evolve, helping you monitor your progress and giving you personalized recommendations so you can make strides towards your goals. Make sure you're on the right track, no matter where you are on your financial journey. Intuit Credit Karma. Karma you can count on. Download today. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Pero para la iglesia... para la iglesia será el momento más visible y real de todas sus vidas. Porque finalmente veremos cara a cara a aquel a quien amamos sin haber visto nunca. Me estremezco imaginando ese momento. Estás en tu rutina normal. De repente, miras al cielo, y allí está Él. El cielo se abre como una cortina rasgada, y esos ojos de fuego, ese rostro glorioso te miran directamente, te llaman por tu nombre, y en ese instante entiendes todo, cada versículo que leíste, cada alabanza que cantaste, cada oración que susurraste. Todo tiene sentido porque Él está allí, real, vivo, glorioso, viniendo a buscarte como prometió. Y no serás el único viéndolo. Millones alrededor del planeta, en diferentes zonas horarias, en distintas situaciones, todos al mismo tiempo levantando los ojos y viendo la misma gloria. Porque este es un evento sobrenatural global, no limitado por la física o la geografía. Es la intervención directa del Creador en su creación. Pero hay más, mucho más. Porque la aparición de Cristo en las nubes es solo la primera señal. Lo que vendrá a continuación hará que todo el planeta se detenga, literalmente. Un sonido que nunca se ha escuchado en la historia humana está a punto de resonar por los 4 rincones de la tierra. La trompeta, no una trompeta cualquiera, la trompeta de Dios, y junto a ella, la voz del arcángel. Pablo no estaba siendo poético cuando escribió esto en 1 Tesalonicenses 4:16. Estaba describiendo un evento sonoro real que será imposible de ignorar. Así que imagina el sonido es alto que ya has escuchado. Ahora multiplícalo por 1000 y añade una calidad sobrenatural, una resonancia que no proviene de un instrumento humano, sino del mismo cielo. Mira qué curioso. A lo largo de toda la Biblia, trompetas han marcado momentos decisivos en la historia de Dios con su pueblo. En Éxodo 19, 16, 19, cuando Dios descendió en el monte Sinaí, una trompeta sonó tan fuerte que todo el pueblo en el campamento tembló de miedo. El sonido iba aumentando, hasta que Moisés subió para encontrar a Dios. En Josué 6,
trompetas derribaron las murallas de Jericó. En Levítico 25, la trompeta del jubileo anunciaba libertad total, perdón de deudas, restauración de herencias. Pero esta trompeta del arrebatamiento será diferente a todas. Será la última trompeta de la era de la gracia. Pablo la llama así en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ante la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La última, después de ella no habrá más llamados. La puerta se cierra y junto con la trompeta, algo aún más impactante, la voz de un arcángel. Ahora detente un segundo y piensa en eso. Los arcángeles son los generales de los ejércitos celestiales. Miguel, mencionado en Judas 9 y Apocalipsis 12:7, es descrito como el príncipe que lucha por Israel. Su voz no es una voz humana, es un comando celestial con autoridad cósmica. Cuando él habla, los demonios tiemblan. Cuando grita, los ejércitos angelicales se mueven. Entonces imagina, Cristo aparece en las nubes. En ese mismo instante, una voz de arcángel resuena como un trueno. ¡Levántense o vengan! No sabemos las palabras exactas, pero conocemos el efecto. Será una orden tan poderosa que los propios muertos no podrán resistir. Tumbas que han guardado santos por siglos no tendrán poder para retenerlos ni un segundo más. Y aquí viene algo que me emociona cada vez. Para los creyentes, ese sonido será un reconocimiento instantáneo. Como las ovejas que conocen la voz del pastor, como Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Será visceral, instintivo, espiritual. Oirás y cada célula de tu cuerpo sabrá, es Él, ha llegado la hora. Pero para el mundo incrédulo, ahí será un caos total. Ellos oirán el sonido pero no entenderán la fuente. Cámaras de seguridad captarán el estruendo. Sismógrafos registrarán la vibración. Pero ningún científico podrá explicar de dónde vino o qué fue. Algunos dirán que fue una explosión atmosférica. Otros hablarán de un fenómeno espacial. Otros aún inventarán teorías sobre armas secretas. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Ese sonido reverberará simultáneamente en todo el planeta. No vendrá de un punto específico. Estará en todas partes al mismo tiempo. En el desierto del Sahara, en las montañas del Himalaya, en las calles de Tokio, en las favelas de Río, en las granjas del interior. Todos lo escucharán, pero solo aquellos que tienen oídos espirituales comprenderán. Me imagino los segundos después de ese sonido, el pesado silencio que caerá sobre quienes queden. Ese momento de ¿qué fue eso? Mientras se miran unos a otros, tratando de procesar, y entonces comienzan a darse cuenta. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está María? Mi hijo estaba aquí hace un momento, y el desespero comenzará a crecer cuando entiendan que millones han desaparecido al mismo tiempo. Pero mientras los que quedan entran en pánico, algo aún más glorioso está sucediendo. Porque la trompeta y la voz del arcángel no son solo un anuncio, son un gatillo. La tercera señal ya está en movimiento. Los cementerios de todo el mundo están a punto de revelar un secreto que la muerte ha intentado esconder por milenios. Mira, necesito que entiendas la magnitud de lo que voy a decir ahora, porque esto no es ciencia ficción, no es fantasía religiosa, es una promesa bíblica clara como el agua. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, antes de que los vivos sean transformados. Antes de cualquier cosa, los que durmieron en Jesús volverán a la vida. Piensa en eso. Cada mártir que murió en las arenas romanas, cada cristiano que fue quemado vivo en la Inquisición, cada misionero que murió en el campo de trabajo, cada abuela que partió orando por su nieto, cada bebé que apenas conoció este mundo, todos
Todos los que murieron con fe en Cristo, independientemente de la época o lugar, se levantarán en el mismo instante. Y no es una resurrección temporal como la de Lázaro, que Jesús resucitó en Juan 11, pero que eventualmente murió de nuevo. No, esta es la primera resurrección, la resurrección permanente para la vida eterna. Apocalipsis 26 dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte. Es decir, quien resucite en ese día nunca más morirá. Punto final. Me da escalofríos imaginar cómo sucederá esto. Cementerios alrededor del mundo, algunos con tumbas de 1000 años, otros recién cavados. De repente, la tierra comienza a temblar. No un terremoto, algo viniendo desde dentro de los propios sepulcros. Las piedras comienzan a mover, los cajones del ataúd se abren solos y entonces los cuerpos comienzan a emerger, pero no son los mismos cuerpos que fueron enterrados. 1 Corintios 15, 42, 44 explica: Se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Lo que sale de esas tumbas no son cadáveres reanimados, son cuerpos glorificados, cuerpos como el de Jesús después de la resurrección. Mira, el cuerpo que tienes ahora es limitado, se enferma, envejece, se cansa, siente dolor. Pero el cuerpo resucitado, ese es incorruptible, nunca se enfermará, nunca envejecerá, nunca se cansará. Es un cuerpo físico real, sí, pero operando a un nivel sobrenatural. Jesús, después de la resurrección, comió pescado, fue tocado por Tomás, pero también atravesó paredes y ascendió al cielo. Esa es la naturaleza del cuerpo glorificado. Y aquí viene algo que me emociona profundamente. Las familias se reunirán. Aquella madre que perdió a su bebé hace 30 años, lo verá resucitado, ya glorificado. No como bebé, sino como una persona completa en un cuerpo perfecto. El esposo que lloró en la tumba de su esposa, la recibirá de vuelta. Amigos que se separaron en la muerte, se abrazarán en la resurrección. Pero, ¿cómo funciona esto técnicamente? ¿Cómo reconstituye Dios cuerpos que se convirtieron en polvo? Cuerpos que fueron cremados, cuerpos que se descompusieron en el mar y se convirtieron en alimento para peces. Aquí está la verdad. No lo sabemos exactamente, pero sabemos quién lo hace. El mismo Dios que formó a Adán del polvo en Génesis 2:7, el mismo Dios que creó trillones de estrellas de la nada, el mismo Dios que conoce la posición de cada átomo en el universo porque Él los creó. Colosenses 1:17 dice que en Él todo subsiste. Cada átomo que alguna vez formó parte de tu cuerpo, Dios sabe dónde está. Cada molécula, cada ADN, toda la información genética está en su mente. Entonces, cuando suene la trompeta, Él simplemente reconvoca la materia. Dice, reúnanse, y las partículas obedecen. Del polvo, del agua, del aire, donde sea que estén, regresan. Y no regresan como eran, regresan perfeccionadas. Ezequiel 37 tiene una profecía que siempre me estremece cuando la leo en este contexto. Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos y le pregunta, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y Ezequiel, sabio, responde, «Señor Dios, tú lo sabes». Entonces Dios le manda a profetizar, y conforme él profetiza, los huesos comienzan a juntarse. Luego vienen los tendones, después la carne, luego la piel, y finalmente el espíritu entra y ellos viven, un enorme ejército. Eso era sobre Israel, pero también es un cuadro profético de lo que sucederá en el arrebatamiento. Huesos que parecían perdidos para siempre se levantarán. Cuerpos que la tierra consumió
emergerán glorificados, y el mundo incrédulo que quede será testigo de lo imposible. Verán la prueba física de que la muerte no tiene la última palabra cuando Dios habla. Confieso que a veces pienso en personas específicas. El apóstol Pablo, decapitado en Roma, ¿acaso se levantará de ese lugar y finalmente recibirá la corona de justicia que dijo que el Señor le daría en 2 Timoteo 4:8? Pedro, crucificado boca abajo. Juan, el único apóstol que murió de viejo. Esteban, el primer mártir. Y millones de anónimos que nadie recuerda, pero Dios nunca olvidó. Y mientras eso sucede, quienes estén vivos serán testigos de la escena más surrealista imaginable. Personas comenzando a flotar, no poco a poco, no despacio, en un abrir y cerrar de ojos, transformados y arrebatados. Porque mientras los muertos resucitan, los vivos pasan por la cuarta señal de la secuencia. Ahora hablemos del momento que separa la historia en antes y después. Porque una cosa es que los muertos resuciten. Eso ya sería increíblemente suficiente. Pero Pablo continúa en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego, nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Arrebatados. La palabra griega es harpazo, significa agarrar con fuerza, arrancar, tomar de repente. No es un proceso gradual, es instantáneo. Y mira lo específico que es Pablo en 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. En verdad, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya parpadeaste hoy? ¿Cuánto tiempo duró? Una fracción de segundo, ¿verdad? Así es, menos que eso. En un átomo de tiempo, tu cuerpo mortal se convertirá en inmortal. Tu cuerpo corruptible se volverá incorruptible. Así que, estás conduciendo al trabajo, o lavando los platos, o dando clase, o durmiendo. Y de repente, transformación completa, cada célula de tu cuerpo recreada en una versión glorificada, toda enfermedad eliminada instantáneamente, todo defecto genético corregido, todo límite físico removido. En menos de un parpadeo te conviertes en la versión perfecta de ti mismo. Y aquí viene lo que me fascina. No es que tu cuerpo desaparezca y recibas otro, no, tu cuerpo es transformado. Pablo usa la palabra transformados, no sustituidos. Tuidos. Es la continuidad de la identidad, pero con una actualización total, como una oruga convirtiéndose en mariposa. La mariposa es la misma criatura, pero tan radicalmente diferente que parece otra especie. Entonces imagina, en el segundo anterior tenías cáncer, diabetes, artritis, depresión, lo que sea. En el segundo siguiente, salud perfecta, fuerza sobrehumana. De repente, logras ver con claridad como nunca antes, escuchar frecuencias que antes eran imposibles. Y más, comienzas a levitar, literalmente. La gravedad pierde su poder sobre ti, porque el versículo continúa: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a encontrar al Señor en los aires. Arrebatados, jalaos hacia arriba con una fuerza irresistible. No es que decidas volar, es que una fuerza mayor que la gravedad te empuja verticalmente, como un imán celestial activado de repente, atrayendo a todos los que tienen la marca del Espíritu Santo. Y no serás solo tú, serás simultáneo alrededor del planeta. Millones, tal vez miles de millones, todos al mismo tiempo comenzando a ascender. Algunos estarán en aviones y atravesarán el techo. Otros bajo el agua y emergerán como torpedos humanos. Otros dentro de edificios y atravesarán paredes y techos como si no existieran, porque el cuerpo glorificado no está limitado por la materia física común. Piensa en el caos que esto va a causar. Un avión comercial, 300 pasajeros. De repente, 50 de ellos comienzan a brillar y atraviesan el techo de la aeronave, dejando agujeros en forma humana. Un hospital lleno de pacientes.
La mitad desaparece de las camas, algunos dejando solo la ropa atrás. Una escuela con 1000 alumnos. 200 desaparecen de sus escritorios simultáneamente. Autos en la carretera pierden a los conductores en pleno movimiento. Padres desaparecen dejando bebés en sus carritos. Cirujanos desaparecen en medio de operaciones. Pilotos se evaporan de las cabinas. Es el escenario de caos más absoluto que el mundo haya experimentado. En segundos, la infraestructura global colapsa, no por un ataque, no por un desastre natural, sino porque Dios finalmente llamó a los suyos a casa. Y te diré algo que me da un nudo en la garganta. Muchas familias serán divididas en ese momento. Esposo sube, esposa se queda, madre se queda, hijos suben. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento no es por familia, no es por religión, no es por denominación. Es por una relación personal y real con Jesucristo. Mateo 24, 40, 41 ya advirtió. Entonces, estando 2 en el campo, será llevado uno y dejado el otro. Estando 2 moliendo en el molino, será llevada una y dejada otra. Me pregunto por aquellos que se quedarán. Despiertan y el cónyuge ha desaparecido. Los hijos han desaparecido. La confusión mental de intentar procesar lo imposible. Algunos recordarán las predicaciones que escucharon, las advertencias que ignoraron, las Biblias que nunca abrieron, y la realidad caerá demasiado tarde. La puerta se cerró, pero ¿sabes qué es aún más impactante? Mientras el mundo que queda entra en colapso total, los que han sido arrebatados están viviendo la experiencia más gloriosa imaginable. Porque a medida que suben atravesando la atmósfera, pasando por capas de nubes, algo sobrenatural está sucediendo. Se están acercando a Él, al mismo Cristo. Y la quinta señal está a punto de cumplirse de una manera tan poderosa que hasta los ángeles se inclinan en reverencia. ¿Sabes ese momento que has esperado toda la vida sin siquiera saber exactamente qué estabas esperando? Pues bien, ha llegado. Porque 1 Tesalonicenses 4:17 termina así. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. No por un tiempo, no temporalmente. Siempre. Toda la eternidad. En la presencia directa, física, real de Jesucristo glorificado. Pero antes de llegar a ese siempre, hay el encuentro inicial. Y ese encuentro, amigo mío, ese encuentro es el clímax de todo. Imagina. Estás subiendo, atravesando nubes, y de repente, ahí está Él, no más en una foto de la Biblia, no más en imaginación, no más por fe, sino real, físico, glorioso, mirándote directamente con esos ojos de fuego que Juan describió en Apocalipsis 1. ¿Y sabes qué creo que es más emocionante? Es que Él te conoce, sabe tu nombre, sabe cada oración que hiciste, cada lágrima que lloraste, cada lucha que enfrentaste. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. Él lo vio todo, y aún así te amó lo suficiente para venir a buscarte. Mira qué hermoso lo que Juan vio en Apocalipsis 7, 9, 10. Después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y ante el Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: Salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una multitud incontable, de todas las naciones. Piensa en eso. Brasileños, americanos, chinos, africanos, europeos, árabes, todos juntos. Todas las barreras que dividen a la humanidad en la tierra, desaparecidas. No hay más judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, como dijo Pablo en Gálatas 3:28. Solo hay redimidos, la familia de Dios reunida. ¿Y qué es lo primero que hace esta multitud? Alabar.
no porque se les haya ordenado, no porque tengan que cumplir un ritual, sino porque es la única respuesta posible cuando finalmente entiendes la magnitud de lo que se ha hecho por ti. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Cuando ves cara a aquel que murió en tu lugar, que llevó tus pecados, que te compró con su sangre. El Apocalipsis 5, 11, 12 registra lo que Juan oyó. La voz de muchos ángeles alrededor del trono, y el número de ellos era millones de millones y miles de miles, que con gran voz decían: digno es el Cordero que fue muerto de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honra y gloria y acciones de gracias. Millones de millones. No es una exageración literaria, es un conteo literal. Más ángeles que estrellas en el cielo. Y todos adorando junto con los redimidos. ¿Y sabes qué será surrealista? Vas a ver personas que conociste en la tierra, pero también verás personas que solo conocías de la Biblia. Por ejemplo, podrías estar al lado de Pablo, o de Pedro, o de María, la madre de Jesús, o de David, o de Abraham, todos los héroes de la fe de Hebreos 11, que murieron sin ver la promesa, pero ahora están viéndola y tú estás allí con ellos. Confieso que a veces me imagino las conversaciones que van a suceder allí. Imagina encontrar al apóstol Juan, que vio todo esto en visión hace 2000 años, y preguntarle: ¿fue exactamente como lo viste? Y él, con lágrimas en los ojos: mejor. Es mucho mejor de lo que pude describir con palabras humanas. O encontrar a alguien que murió mártir, como Esteban, que fue apedreado en Hechos 7, y él te cuenta cómo valió la pena cada piedra, cada dolor, porque ahora está aquí, en esta gloria, para siempre. O esa abuelita que conociste, que oraba por ti cuando eras niño, y ella te abraza en ese cuerpo glorificado y dice: lo sabía que mis oraciones no fueron en vano. Pero hay algo aún más profundo sucediendo, porque Apocalipsis 21, 3, 4 profetiza: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pues con ellos habitará, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Piensa en el peso de esta promesa. Todo dolor que has sentido, borrado. Todo trauma que has cargado, sanado. Toda pérdida que has sufrido, restaurada. No es que vas a olvidar, es que vas a entender, vas a ver el propósito, vas a darte cuenta de cómo Dios estaba tejiendo algo glorioso, incluso en las partes más oscuras de tu historia. Y la mejor parte. El versículo dice: estaremos siempre con el Señor. Siempre no es mucho tiempo, es todo el tiempo, es tiempo sin fin. Nunca más te separarás de Él, nunca más te sentirás solo, nunca más dudarás de que Él te ama, porque estarás literalmente en la presencia física del propio amor encarnado. Mira, este encuentro en las nubes no es el destino final, es la estación intermedia. ¿Por qué? Porque hay algo siendo preparado. Algo tan magnífico que Juan tuvo que usar las mejores metáforas que pudo para describirlo. Una ciudad, no una ciudad cualquiera. La Nueva Jerusalén. Y cuando descienda del cielo, el sexto signo se manifestará de forma tan gloriosa que toda la creación será testigo. Ahora presta atención porque esto es asombroso. Juan describe en Apocalipsis 21:2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que de Dios descendía del cielo, ataviada como una esposa para su marido.
Una ciudad descendiendo, no siendo construida de abajo hacia arriba como las ciudades humanas, sino descendiendo lista, completa, perfecta. ¿Y qué ciudad, amigo mío? Apocalipsis 21:16 da las medidas. Aproximadamente 2.200 kilómetros de longitud, ancho y altura. Es un cubo perfecto o una pirámide, del tamaño de gran parte de América del Sur, flotando, viniendo del cielo, con una luz que no proviene del sol, sino de la propia gloria de Dios, irradiando desde dentro de ella. Las murallas, jaspe. Los fundamentos, 12 capas, cada una de una piedra preciosa diferente: jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónica, sardio, crisólito, berilo, topacio, crisópraso, jacinto, amatista. Las 12 puertas, cada una hecha de una perla única, gigante. Las calles, oro puro, tan puro que es transparente como vidrio. Esto no es una descripción poética, es una descripción literal de lo que Juan vio. ¿Y sabes qué más me impacta? Apocalipsis 21, 22, 23. Y en ella no vi templo, porque su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita de sol ni de luna, para que en ella resplandezcan, porque la gloria de Dios la iluminó, y el Cordero es su lámpara. No necesita de sol. La gloria de Dios es la luz. Imagina esto: luz que no quema, que no cansa los ojos, pero que revela todo perfectamente. Aquí viene algo que creo que es hermoso. ¿Recuerdas la promesa de Jesús en Juan 14:2? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Dónde crees que Él pasó estos 2000 años preparando? Allí, en esa ciudad. Tu morada específica, su lugar eterno, hecho a medida para ti por el propio Hijo de Dios. Y no es un lugar simbólico o espiritual abstracto, es físico, real. Caminarás por esas calles de oro, tocarás esas paredes de jaspe, entrarás por tu puerta de perla. Vivirás allí eternamente, con un cuerpo glorificado que nunca se cansa, nunca envejece, nunca enferma. ¿Haciendo qué? Apocalipsis 22:3 responde: y sus siervos le servirán. Servir aquí no es un trabajo agotador, es un propósito eterno, es hacer aquello para lo que fuiste creado, con perfección, sin limitaciones. Tal vez sea adoración continua, tal vez sea gobernar naciones en el milenio, tal vez sea explorar las dimensiones infinitas de la creación de Dios, o todo eso junto. Porque la eternidad es mucho tiempo para hacer muchas cosas. Pero hay un detalle que me eriza la piel. Apocalipsis 21:27 dice: y no entrará en ella nada que contamine, ni que cometa abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo quienes están en el libro. ¿Y cómo entras en ese libro? No es por ser bueno, no es por ir a la iglesia, no es por hacer caridad, es porque tu nombre fue escrito allí por el propio Jesús cuando lo aceptaste como Señor y Salvador. Filipenses 4:3 habla de cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8 lo llama el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿Está tu nombre allí? Porque si no está, cuando esta ciudad descienda, no entrarás, te quedarás afuera, y lo que queda afuera. Apocalipsis 21:8 es muy claro y perturbador al respecto. Mira, no estoy tratando de asustarte, pero sería irresponsable de mi parte hablar solo de la parte buena y no mencionar la seriedad de la elección, porque esta ciudad, esta nueva Jerusalén, es el destino final de los salvados. Pero hay otro destino, y también es final, y es terrible, y es eterno. Entonces, mientras aún hay tiempo, mientras la puerta de la gracia sigue abierta, la pregunta que queda es: ¿tienes la certeza absoluta de que tu nombre está en ese libro? Porque hay mucha gente que cree estar salva por tradición familiar.
por religiosidad, por buenas obras. Pero Efesios 2, 8, 9 es categórico. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí llegamos al séptimo y último signo de esta secuencia profética, el más importante de todos, porque los 6 primeros son descripciones de lo que va a suceder, pero el séptimo es la instrucción de qué hacer ahora, mientras todavía es hoy. Mira, acabamos de caminar por una revelación profética increíble. Vimos los 7 signos del arrebatamiento. Entendimos la secuencia. Vimos la gloria que aguarda a los salvados. Pero Pablo termina 1 Tesalonicenses 4:18 con una orden específica. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Consolaos, animaos, no guardéis esto para ustedes. ¿Por qué? Porque estas no son informaciones para acumular conocimiento, son verdades para transformar vidas, para dar esperanza en medio del caos del mundo, para recordar que no importa cuán oscuro se ponga aquí, hay una luz que viene a buscar a los suyos, y cuando venga, todo cambia, todo. Así que déjame ser directo contigo. Si eres creyente, si ya aceptaste a Jesús, estas palabras deben llenarte de expectativa santa. Deben hacerte mirar al cielo con frecuencia. Deben cambiar tus prioridades. Porque si Cristo puede volver hoy, en cualquier momento, sin previo aviso, ¿cómo deberías estar viviendo? Segunda Pedro 3:11 pregunta exactamente eso. Puesto que todas estas cosas han de perecer, ¿qué personas debéis ser en santa conducta y piedad? ¿Qué tipo de persona deberías ser sabiendo que todo esto va a terminar de repente? La respuesta es obvia. Deberías estar viviendo con santidad, con propósito, con urgencia espiritual. Pero, ¿y si no tienes certeza de tu salvación? ¿Y si estás viendo esto y una duda incómoda te roe por dentro? ¿Voy a ser arrebatado cuando esto suceda? Amigo, esa es la pregunta más importante que puedes hacer. Y la respuesta no depende de religión, no depende de denominación, no depende de familia, depende de una decisión personal tuya. Romanos 19:10 lo deja cristalino. Si con tu boca confesares al Señor Jesús y en tu corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Es así de simple, no es complicado. Dios no lo hace difícil, somos nosotros quienes complicamos. Necesitas creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó al tercer día y que solo a través de Él hay salvación. Juan 14:6 registra las palabras del mismo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es un camino, es el camino, único. Y necesitas confesar con tu boca, declarar públicamente que Jesús es tu Señor. No es suficiente creer mentalmente. Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Tiene que haber entrega, rendición. Reconoces que eres pecador, que no puedes salvarse solo, y acepta el sacrificio de Jesús en su lugar. Si nunca has hecho esto, por favor, hazlo ahora. No esperes a que termine el video. No esperes a llegar a casa. No esperes al domingo en la iglesia. Hazlo ahora. Porque no tienes garantía de mañana, y si el arrebatamiento sucede en los próximos minutos y no estás listo, ¿puedes orar conmigo? No necesitas hacer una oración bonita, necesitas ser sincera. Algo así: Jesús, reconozco que soy pecador, que merezco condenación eterna, pero creo que tú moriste en la cruz en mi lugar, que pagaste el precio de mis pecados con tu sangre, que resucitaste al tercer día venciendo la muerte. Te acepto ahora como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma el control de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.
Si acabas de hacer esta oración con sinceridad, déjame decirte algo. Tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida del Cordero. Lucas 15:10 dice que hay alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Todo el cielo está celebrando tu decisión ahora. Te has convertido en hijo de Dios, heredero de la eternidad, y cuando venga el arrebatamiento, tú subirás con nosotros. Pero la responsabilidad no termina ahí, porque ahora sabes de las 7 señales, sabes de la secuencia profética, sabes que Cristo viene. ¿Y cuántas personas a tu alrededor no lo saben? ¿Cuántos familiares, amigos, colegas están viviendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo cuando en realidad pueden tener solo hoy? Mateo 28, 19, 20. La Gran Comisión ordena: por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a guardar todas las cosas que os he mandado. Id. No es una sugerencia, es una orden. Ve y cuenta, comparte, testifica. Y mira, sé que es difícil, sé que da miedo ser rechazado, ser ridiculizado, pero piensa así: si vieras a alguien durmiendo dentro de una casa en llamas, ¿te preocuparías por parecer educado o gritarías para que la persona despierte y corra? Obviamente gritarías, porque la vida de esa persona depende de eso. Pues bien, la eternidad de las personas a tu alrededor depende de que tengas el valor de compartir la verdad. Ezequiel 3:18 trae una advertencia seria. Cuando yo dijere al impío, ciertamente morirás, si no lo advirtieres, ni hablares para advertir al impío acerca de su camino impío, para salvar su vida, el impío morirá en su maldad, pero su sangre yo te la demandaré. Dios te pedirá cuentas por el silencio cuando debiste haber hablado. Así que no te quedes callado. Comparte este video. Etiqueta a esa persona que necesita escuchar. Mándalo al grupo de la familia. Públicalo en redes. Porque cada persona que lo vea puede ser una vida transformada. Puede ser alguien que estará con nosotros en las nubes cuando Jesús vuelva. Amigo, muchas gracias. En serio, muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Sé que no fue fácil. Son muchas informaciones, mucha profundidad, pero persististe. Y eso muestra que Dios está trabajando en tu corazón, que no eres una persona común. Eres parte de ese grupo que Pablo llamó los que aman su venida, en 2 Timoteo 4:8. Si este contenido te impactó, ayúdame aquí. Suscríbete al canal, porque necesito saber que quieres más revelaciones así, más profundidades en la palabra, más preparación para la vuelta de Jesús. Activa la campanita para no perderte nada. Y deja un like, por favor, porque eso me muestra que este tipo de contenido denso, profético, vale la pena seguir produciendo. Y mira, voy a responder comentarios, así que comenta aquí, Maranata, si llegaste hasta el final. Quiero ver quiénes son los guerreros que hicieron todo este viaje conmigo. Y cuéntame, ¿cuál de las 7 señales más te impactó? ¿Cuál fue la que más te movió? Estoy realmente curioso, porque hemos recorrido un buen camino juntos aquí, ¿verdad? Comenzamos al principio, sin saber realmente la magnitud de lo que íbamos a descubrir. Y ahora conoces la secuencia completa. Los 7 pasos exactos de cómo sucederá el arrebatamiento. Ya no eres ignorante sobre esto. Sabes, y el conocimiento trae responsabilidad. Así que no pares aquí. En el próximo video que aparecerá en la pantalla, te mostraré algo que complementará perfectamente lo que acabas de aprender. Porque el arrebatamiento es solo el comienzo. Lo que sucede después, en los 7 años siguientes, es algo que hará que todo esto aquí parezca solo un tráiler. Y necesitas saberlo. Necesitas estar preparado para lo que viene. Así que haz clic allí. Continúa este viaje conmigo.
porque cuanto más entiendas del plan profético de Dios, más preparado estarás, más vigilante, más listo para cuando suene esa trompeta, y va a sonar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, pero sonará. Y cuando suene, ¿dónde estarás? ¿Con nosotros subiendo? ¿O aquí abajo, dándote cuenta demasiado tarde de que todo era verdad? Maranata, el Señor viene, y espero verte allí en las nubes, hermano. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga poderosamente. Mente.